Hay algo en ti que busca la verdad incluso cuando el mundo entero prefiere la ilusión. Y es desde este punto fundamental que realmente comienza tu viaje, la búsqueda del verdadero florecimiento. Sumérgete en la quietud que se esconde bajo el ruido incesante de la existencia. Permita que su conciencia se parezca a un lago profundo y sereno, donde los reflejos de la superficie han cesado y solo la claridad del fondo permanece visible. Es en este estado, en este silencio introspectivo, que empezamos a comprender la profundidad de la pregunta que nos guía. ¿Qué, en realidad, florece cuando dos almas despiertas se reconocen más allá de las palabras? Para responder a este enigma que toca la arquitectura misma del alma, primero debemos recurrir a la esencia del despertar individual. Aristóteles, con su incomparable claridad racional, nos enseñó que la verdadera felicidad, eudaimonia, no es un estado efímero de placer, sino una actividad del alma acorde con la virtud perfecta. Es el florecimiento inherente a la realización de nuestro telos, nuestro propósito más elevado. Respira, amigo. Siente el punto de equilibrio dentro de ti, ese centro inmóvil donde el exceso y la deficiencia se anulan, dando paso a la justa medida. Aristóteles decía que es precisamente ahí, en esta templanza y razón, donde nace la virtud. ¿Pero qué significa, en la práctica, tener un alma despierta? Esta no es una revelación repentina y milagrosa, sino un compromiso incesante con la razón. Un alma despierta es aquella que ya no se contenta con una vida meramente vegetativa o sensorial, alguien que ha elegido elevarse por encima del impulso ciego de vivir una vida guiada por el logos. Es el momento en que el individuo reconoce que su potencial más noble no está en acumular bienes o satisfacer pasiones momentáneas, sino en cultivar la inteligencia y el carácter moral. Es el arquitecto quien de repente se da cuenta de que la construcción más importante es la del ser mismo. Piense en el dolor de la desconexión que azota a la humanidad. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo existiendo en las sombras de nosotros mismos, proyectando identidades que no son auténticas, buscando validación en espejos rotos de los deseos de otras personas. El mundo nos seduce para que seamos excesivos o deficientes, buscar el placer desenfrenado o anular la propia voluntad. Esta danza incesante del desequilibrio es lo que Aristóteles vio como el abandono del camino virtuoso. El despertar es, por tanto, el regreso a la casa de la razón. Es entonces cuando el alma, cansada de las turbulencias de los afectos no examinados, decide que es hora de imponer el orden. Así como un escultor retira el exceso de mármol para revelar la forma que ya existía dentro del bloque, el alma despierta trabaja para eliminar los vicios y las ilusiones que cubren su esencia. Este proceso de perfeccionamiento interno es doloroso, ya que requiere que confrontemos la verdad desnuda sobre nuestros miedos, nuestras escapadas y nuestras motivaciones más oscuras. El buscador, al principio, siente el peso de la soledad, ya que la búsqueda de claridad interior a menudo lo aleja del reconfortante ruido de las masas. Se convierte en observador de sí mismo, aplicando el rigor de la lógica y la ética a cada decisión, a cada reacción. Aprende que la virtud no es un accidente, sino un hábito, una práctica constante de elegir el bien y el equilibrio. Cuando el individuo logra esta base sólida, cuando construye su carácter y su visión del mundo sobre la firme roca de la razón, se convierte en un faro. Su luz no se muestra, ella simplemente es. Opera desde un principio interno de integridad, que Aristóteles identificó como la verdadera fortaleza del ser humano. Es crucial comprender la profundidad de este trabajo. No basta con saber lo que es bueno, es necesario practicar lo que es bueno, hasta que se convierta en una segunda naturaleza, un hábito virtuoso. El alma despierta. En este sentido, es el alma que ha alcanzado una madurez moral e intelectual, donde la acción correcta fluye naturalmente, sin esfuerzo excesivo ni conflicto interno. Si estas profundas reflexiones sobre la esencia, la virtud y el despertar de la razón han tocado tu propia búsqueda de claridad, te pido que me acompañes en este viaje continuo. Deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos en busca de la claridad racional y el florecimiento que tanto valoraba Aristóteles. Ahora volvamos a nuestro lago de reflexión cada vez más profundo. Una vez que el individuo se estabiliza, una vez que encuentra su propio centro, ¿qué sucede con sus relaciones con el mundo externo? El mayor conflicto filosófico y emocional que enfrentamos en la vida es el dolor de la comparación y la falta de un propósito genuino. Vivimos en una cultura que premia el exceso, más riqueza, más velocidad, más influencia. Pero cuando intentas desesperadamente superar a todos los que te rodean, abandonas el camino intermedio, el camino del equilibrio aristotélico, aquel en el que tu alma se fortalece y tu esencia se define a sí misma. El ego
Esa sombra que nos acompaña, anhela ser reconocido a través de la actuación externa, clama por una validación inmediata. El alma despierta, a su vez, busca la esencia, entiende que la verdadera fuerza reside en la coherencia interna, no en el aplauso externo. El dilema es perenne: exceso versus equilibrio, impulso versus sabiduría, el ruido del mundo versus el reflejo silencioso del espíritu. A menudo, en la búsqueda de conexión, tropezamos con vínculos superficiales, basados en intereses mutuos, placeres compartidos o dramas emocionales momentáneos. Estas conexiones son frágiles, ya que están construidas sobre las arenas movedizas de lo accidental, no sobre la roca firme de lo esencial. Cuando el alma está desequilibrada, atrae el desequilibrio. Se conecta con otras almas que también están perdidas, lo que resulta en relaciones que son más un escape mutuo que un verdadero encuentro. Son uniones que alimentan el vicio, no la virtud. El alma despierta trasciende esta superficialidad. Habiendo encontrado su propia integridad, no necesita a otros para completarse, sino que desea que florezcan. Tu búsqueda de conexión ya no es una súplica emocional, sino una búsqueda de simetría, de un espejo que refleje la misma claridad. Y aquí es donde llegamos al meollo de nuestro tema. Si el alma despierta es aquella que ha alcanzado la coherencia interna a través de la razón y la virtud, ¿cómo reconoce a otra alma en el mismo estado? ¿Y por qué este reconocimiento ocurre más allá de las palabras? Aristóteles valoraba inmensamente la verdadera amistad, filia, que consideraba una de las mayores virtudes y una condición indispensable para la eudaimonia. Distinguió la amistad basada en la utilidad y la amistad basada en el placer de la amistad basada en la virtud. Solo este último era perfecto y duradero, ya que implicaba amar a los demás por lo que son, y no por lo que pueden proporcionar. Cuando dos almas despiertas, dos almas que han hecho el arduo trabajo de la autodefinición y el cultivo de la virtud, se encuentran, el reconocimiento que se produce es de una naturaleza diferente. Este no es un análisis verbal de cualidades o una descripción de experiencia, es más bien la percepción intuitiva de un alineamiento fundamental. Piensa en el idioma. La palabra es una herramienta esencial, pero intrínsecamente limitada. Intenta aprisionar la inmensidad del ser en un símbolo finito. Las palabras pueden mentir, pueden engañar, solo pueden arañar la superficie de la verdad. Pero el despertar del alma es un fenómeno que reside en la esencia, en la coherencia del carácter. El reconocimiento más allá de las palabras es el momento en que la esencia de un ser resuena con la esencia de otro. Es como si dos instrumentos finamente afinados, tocados por separado, revelaran la misma frecuencia y el mismo timbre. No son necesarias largas explicaciones ni justificaciones, solo existe conocimiento mutuo de integridad y propósito. Lo que se reconoce es la dedicación compartida a la razón, la aceptación mutua del arduo camino de la virtud. Es un reconocimiento silencioso de que ambos han elegido el viaje vertical, mientras que la mayoría está contenta con el viaje horizontal de las distracciones. Es el encuentro de dos seres que entienden que la vida tiene un significado más profundo que la mera supervivencia biológica o la acumulación material. Cuando un hombre virtuoso conoce a una mujer virtuosa, o un buscador encuentra a otro, la amistad que surge es de tal magnitud que se convierte en un catalizador para la excelencia mutua. Se convierten en espejos que reflejan, no los defectos o las vanidades de cada uno, sino el potencial más noble de cada uno. Se ayudan mutuamente a permanecer en el camino del medio, a buscar lo justo en todas las acciones. Se convierten, en palabras de Aristóteles, en segundos yo. Este reconocimiento silencioso es la manifestación de la claridad. Claridad de propósito, claridad de carácter. Cuando tienes claridad sobre quién eres, puedes ver claridad en los demás. Las mentiras y las máscaras caen, ya que el alma despierta no las tolera ni las proyecta. ¿Qué sucede entonces cuando esta quietud interior, alcanzada por el rigor de la razón, encuentra su eco en el vasto silencio del otro? Esta no es una historia de pasión ciega o destino místico, es una historia de lógica ética intensificada. Es la simetría de la excelencia. Hay una frecuencia rara, una sintonía del alma que solo se manifiesta cuando la búsqueda de uno mismo es honesta y se alcanza el punto de equilibrio. La unión que de ello se deriva no es para llenar un vacío, sino para multiplicar la plenitud. Se trata de esta resonancia de las almas, esta filia, que trasciende lo trivial, que comenzaremos a desentrañar en profundidad. El florecimiento que resulta de este encuentro no es solo para los individuos involucrados, sino para el mundo que los rodea. Es el pináculo de la vida racional y la más noble de las experiencias humanas. Es una prueba de que la virtud es, de hecho, la base de toda conexión duradera y significativa. La puerta a esta comprensión se abre ahora. Estemos alerta, ya que el siguiente paso nos llevará a comprender cómo la virtud de uno, vista y reconocida por la virtud del otro,
crea un nuevo y poderoso telos compartido. Este florecimiento es la culminación del viaje humano, donde la razón se convierte en fundamento de una unión sagrada, sostenida por la excelencia y la claridad. ¿Listo para ver lo que realmente tiene que decir el alma cuando el ruido de las palabras se calla? El viaje continúa. Hay algo en la percepción que trasciende la mera captura de los sentidos. Es la esencia del alma la que se mueve, incluso antes de que los ojos encuentren la forma. En el viaje anterior, contemplamos la ardua pero necesaria ascensión del alma individual, el momento en que la claridad de la razón comienza a levantar el velo de la ilusión y la persona se enfrenta a su propio principio interior, ese momento en el que el individuo reconoce la verdad de su propia naturaleza y, en consecuencia, la exigencia inextinguible de virtud y equilibrio. Pero si el despertar solitario es ya un acontecimiento de proporciones cósmicas, ¿qué podemos decir del momento en que esta alma, ahora iluminada y consciente de su physis, su naturaleza esencial, se encuentra con otra alma que ha recorrido el mismo camino, que ha bebido de la misma fuente de claridad, que florece cuando dos almas despiertas se reconocen más allá de las palabras? Es fundamental comprender que este reconocimiento no es un encuentro casual de gustos o afinidades superficiales, no es el patos transitorio que une a las personas por conveniencia o miedo a la soledad. Más bien, es la convergencia de dos logos individuales que realmente se han sintonizado con la misma frecuencia. Aristóteles nos enseña que la verdadera amistad, la que eleva el espíritu y sostiene el camino virtuoso, solo es posible entre quienes buscan el bien, quienes cultivan la excelencia del carácter. El reconocimiento del que hablamos aquí es la manifestación más pura de esta amistad, pues surge del punto de equilibrio alcanzado por ambos seres. Para reconocer el despertar en los demás, primero debes haber aceptado el tuyo propio. Es imposible ver claridad si tu propia linterna interior todavía está envuelta en el humo de la duda y el desequilibrio. La claridad, una vez lograda, transforma la forma en que el individuo interactúa con el mundo. El despertar del alma es el fin de la búsqueda desesperada de la realización externa y el comienzo de la construcción interna. El alma despierta ya no necesita definirse por lo que posee, sino por lo que es, por la forma en que manifiesta su virtud en el mundo. Es un alma que ha encontrado su telos, su propósito final, y avanza decisivamente hacia la eudaimonia, el florecimiento humano. Cuando dos almas en esta condición se encuentran, el reconocimiento es inmediato y silencioso, ya que trasciende el lenguaje verbal, muchas veces inadecuado y limitado. Es una resonancia de esencias. Imaginemos dos esferas perfectamente cortadas que al tocarse no producen fricción, sino una vibración armónica, un sonido que solo el corazón virtuoso puede oír. Es la certeza profunda, previa a cualquier análisis lógico, de que el ser que tienes delante opera bajo un mismo código de honor, verdad y búsqueda del bien. No se trata de un acontecimiento mágico, sino profundamente racional, en el sentido aristotélico de la razón, como capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accidental. Cuando estás en tu centro, estás en sintonía con la naturaleza del ser. El otro, al estar igualmente en su centro, se convierte en un espejo no de sus debilidades o proyecciones, sino de su poder más elevado. Lo que se rompe en este reconocimiento son los últimos vestigios de soledad existencial. El buscador, en su viaje interior, a menudo se siente aislado entre la multitud, viviendo en un mundo que parece obsesionado con la superficie y el exceso. El dolor de la desconexión de la razón es agudo cuando uno está despierto, cuando el alma se da cuenta de cuánto ruido externo intenta sofocar la voz silenciosa de la verdad interior. Sin embargo, cuando las miradas se encuentran y se establece el reconocimiento, hay un profundo alivio. El viaje, aunque de construcción individual, no es solitario en esencia. Hay un ser en el mundo que comprende la disciplina necesaria, la renuncia que exige y el sacrificio que impone la búsqueda de la excelencia. Este reconocimiento mutuo, que va más allá de las palabras, permite una comunicación pura transparencia. No hacen falta juegos de poder, máscaras sociales ni filtros emocionales. La esencia del ser se revela y se acepta, no porque sea perfecta, sino porque es auténtica en su búsqueda de mejora. Se reconoce la falibilidad humana, pero se comparte y respeta el principio rector, la brújula moral. Aristóteles valoraba la moderación, el camino intermedio, como la clave de la virtud. El encuentro de dos almas despiertas se convierte en el camino intermedio elevado al nivel de relación. No dependen de los extremos, ni de la pasión ciega, ni de la frialdad calculadora. Se encuentran en su justa medida, donde la razón rige la emoción, y la acción está siempre orientada al bien común de la relación y de la sociedad. El florecimiento que surge de este reconocimiento es,
En primer lugar, el florecimiento del coraje, la valentía de ser pleno, sabiendo que hay testimonio y apoyo racional. Por esta existencia elevada, se disuelve el miedo a ser incomprendidas, que a menudo obliga a las almas despiertas a retirarse. El alma despierta ya había encontrado fuerza dentro de sí misma, pero la presencia de un igual aumenta esta fuerza, convirtiéndola en un vector de acción más poderoso en el mundo. Hay aquí una sutil paradoja. El alma que se reconoce a sí misma no busca la plenitud en los demás, pues ya es completa en sí misma, definida por su propósito. El encuentro no es la unión de dos mitades necesitadas, sino la fusión de dos círculos enteros. Y es precisamente porque son íntegros que su unión no es una prisión o una dependencia, sino una expansión mutua de la capacidad de amar, crear y practicar la virtud. La presencia del otro, que refleja tu propia claridad, sirve como un poderoso baluarte contra el retorno a la ilusión. En momentos de fatiga moral, de tentación al exceso o a la carencia, la simple existencia de esta alma reconocida se convierte en un recordatorio silencioso del compromiso asumido con la excelencia. El diálogo que surge entre estas almas no está lleno de futilidades ni de lamentos, sino de profundos interrogantes sobre la esencia, el propósito y la manera más justa de vivir. Se convierten, el uno para el otro, en los mejores maestros, porque la crítica que ofrecen no pretende disminuir, sino más bien señalar el camino más claro hacia la arete. La virtud es un intercambio filosófico elevado a su máxima potencia, donde la verdad no se teme, sino que se desea ardientemente. Esta es la fase en la que el aprendizaje se acelera exponencialmente. El crecimiento individual, antes medido en pasos cautelosos, gana la velocidad de un río que se encuentra con otro río. La cosmovisión se profundiza, ya que cada perspectiva se enriquece con la claridad de la otra, sin que haya pérdida de identidad. La naturaleza humana es social, y Aristóteles tenía razón al afirmar que el ser humano es un animal político, destinado a vivir en comunidad. El despertar individual es el punto de partida, pero la plena realización de la virtud solo puede ocurrir en la interacción con los demás. Sin embargo, la calidad de esta interacción es crucial. Cuando el individuo despierto interactúa con quienes viven en la inconsciencia, el diálogo es limitado. Necesita limitarse a la superficie para evitar malentendidos o conflictos. Pero con el igual, con el alma reconocida, el diálogo puede penetrar en lo más profundo del ser y de la existencia. Esta conexión es la máxima manifestación de sinergia, donde el resultado de la unión es mayor que la suma de las partes. El propósito que cada uno lleva individualmente se fortalece y se convierte en un propósito compartido, no de ambiciones terrenales y fugaces, sino del cultivo continuo de la sabiduría y la práctica del bien. Se convierten en un doble faro, cuyas luces se entrelazan e iluminan el camino de otros que buscan el despertar. Es fundamental señalar que este reconocimiento no es instantáneo, aunque el sentimiento de reconocimiento puede serlo. El pleno florecimiento lleva tiempo, ya que la confianza es la prueba de fuego de cualquier virtud. La confianza entre almas despiertas surge de la observación constante de la integridad y coherencia de las acciones. El alma despierta, por definición, es aquella cuyas acciones se alinean con su principio interno y la búsqueda de la verdad. Cuando esta coherencia se ve y se prueba en el otro, el vínculo se solidifica hasta convertirse en algo inquebrantable, inmune a las tormentas del mundo exterior. La verdadera riqueza, en este contexto, no es material, sino metafísica. Es la riqueza de tener un ser que te escucha no solo con sus oídos, sino con su esencia. Es el lujo de poder compartir la duda filosófica, la alegría del descubrimiento interior, y la aceptación serena de las limitaciones humanas, sin miedo a ser juzgados. Este encuentro es, en esencia, la confirmación de que la búsqueda de la verdad es el camino correcto. Valida el viaje, por difícil que haya sido, y ofrece una promesa silenciosa, que la excelencia humana no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que se puede vivir y compartir. Lo que florece entre ellos es el terreno fértil, donde la virtud echa raíces profundas y da frutos que benefician no solo a ellos dos, sino a todo el mundo que los rodea. Sin embargo, el reconocimiento es solo el preludio. La verdadera pregunta es, ¿qué crea esta unión de claridad? Si el alma individual busca la virtud, el alma doble, el alma en resonancia, busca la acción virtuosa en una escala expandida. La quietud de la comprensión debe transformarse en movimiento en el mundo. Es sobre la naturaleza y magnitud de esta acción, sobre la nueva forma de propósito que emerge cuando se comparte el equilibrio y se mejora la virtud, que ahora debemos dirigir nuestra profunda contemplación. La puerta al mundo de la verdadera contribución social, guiada por la razón y la esencia, apenas comienza a abrirse. Es sobre este principio activo, este nuevo ethos, generado por el encuentro,
del que hablaremos a continuación. Hay algo en ti que comprende la conclusión antes de que el razonamiento llegue a su fin, y es en ese silencio final donde reside el verdadero talento. Floreciente, síntesis de todo el camino recorrido. La búsqueda de la verdad interior, como nos enseñó Aristóteles, no es un fin en sí mismo, sino el medio para un fin mucho mayor, la excelencia del alma, eudaimonia. Cuando dos almas despiertas se reconocen más allá de las palabras, no encuentran un punto final, sino más bien un catalizador para su propósito más elevado. Piense en el reconocimiento. Es, inicialmente, un choque de claridad, un espejo que refleja no tu imagen, sino tu esencia. Pero, ¿qué pasa después del shock? Lo que florece no es una pasión fugaz, sino la arquitectura de una virtud compartida. Aristóteles nos decía que la virtud no es un estado, sino un hábito, una actividad del alma conforme a la razón. ¿Y qué actividad más sublime puede haber que la compartida con un igual, un ser que ya ha recorrido el tortuoso camino de la introspección y ha alcanzado la claridad? Este florecimiento es la manifestación de filia teleia, la amistad perfecta, el vínculo de afecto mutuo basado en la excelencia moral del otro. No se trata de una amistad impulsada por la utilidad o el placer, que son transitorios y superficiales, sino una que ama al otro por lo que es, en su forma más pura y racional. Es el amor a la virtud, es el reconocimiento de que, junto a ese otro, la búsqueda de un punto de equilibrio se vuelve no solo posible, sino inevitable. En presencia de esta alma gemela despierta, la vigilancia constante necesaria para mantener la virtud se suaviza. ¿Por qué? Porque el otro sirve de baluarte. Si uno de vosotros tiende al exceso, miedo o arrogancia, el otro, por su propia naturaleza equilibrada, os empuja suavemente hacia la medida justa, coraje o humildad. Se convierten mutuamente en la encarnación viva de la razón práctica. Su vida en común se convierte en un laboratorio constante de mejora moral, donde cada error se corrige no con críticas, sino con un ejemplo tranquilo. Respira, amigo, siente el peso de la virtud sobre tus hombros. La mayor dificultad del buscador solitario es la ilusión de que necesita demostrar su valía ante el mundo o ante sí mismo. El despertar de dos almas elimina esta necesidad de actuación. Cuando eres reconocido más allá de las palabras, eres reconocido en tu desnudez esencial. El ego, que exige aplausos y máscaras, pierde su poder, pues la esencia que lo sostiene ya está siendo vista y validada. Lo que florece es una profunda humildad y la libertad de esfuerzos inútiles. El silencio que comparten es una prueba de que la comunicación más vital no requiere la maquinaria del lenguaje hablado. Las palabras son herramientas de la razón, útiles para la argumentación y la enseñanza, pero insuficientes para expresar la comprensión total del ser. El reconocimiento mutuo trasciende el decir y reside en el saber. Conocen el propósito del otro, conocen el dolor pasado y la aspiración futura. Este conocimiento es la base de una confianza inquebrantable, el suelo fértil donde la eudaimonia finalmente puede germinar y dar frutos abundantes. Este florecimiento conjunto no es pasivo, exige acción. Aristóteles nos enseñó que la felicidad es una actividad. La unión de almas despierta transforma la vida cotidiana en un campo de acción virtuosa. Las decisiones financieras, la creación de un hogar, la interacción con la comunidad, todo se filtra a través del tamiz de la razón compartida. No actúan por impulso o emoción desenfrenada, sino mediante una deliberación tranquila. Se preguntan, ¿cuál es la acción que nos acerca más a nuestro telos? El telos de ambos ahora está armoniosamente fusionado. ¿Y cuál es el telos más elevado para dos almas despiertas? Contemplación. La teoría. Ocúpate de las verdades eternas, no aisladamente, sino en el diálogo y la reflexión mutua. La vida contemplativa, según el Estagirita, es la más cercana a la vida de los dioses, ya que es allí donde la parte más divina en nosotros, la razón, encuentra su máxima expresión. Por lo tanto, el máximo florecimiento es la capacidad de vivir una vida de estudio, sabiduría y contemplación, donde la presencia de otro profundiza la claridad, en lugar de perturbarla. Cuando dos almas despiertas se encuentran, lo que florece es el enfoque, porque la gran tragedia de la vida moderna y de todas las épocas es la dispersión de la energía vital en mil direcciones triviales. Nos atrae el ruido, la comparación, las necesidades artificiales que oscurecen nuestra visión del bien. El alma despierta ya ha aprendido a liberarse de estas ataduras, pero cuando encuentra a su pareja, esta liberación se consolida. La energía que antes se gastaba en la autodefensa
El disfraz o la búsqueda incesante de pertenencia ahora se canaliza hacia el crecimiento mutuo. Se convierten en una unidad que repele el ruido y atrae la serenidad. Este es el clímax de nuestra reflexión, la imagen final que debemos llevar. El despertar no se trata solo del individuo, se trata de la excelencia de la comunidad, incluso si esa comunidad inicialmente se limita a dos. La unión de dos naturalezas equilibradas crea un vórtice de orden. No están a merced de los cambios de suerte. Mantienen su centro, su punto de equilibrio, independientemente de las tormentas externas. El reconocimiento mutuo es la promesa de que la virtud no tiene por qué ser una carga solitaria. Es la certeza de que la búsqueda de la verdad no es un frío ejercicio académico, sino la base de un amor más profundo y duradero. No necesitan juramentos verbales. El juramento ya fue hecho por la esencia que se reveló. Lo que florece, en definitiva, es la paz. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la ausencia de guerra interna, la guerra que el alma libra contra sus propios vicios y miedo. En presencia de un igual, los demonios internos son más fácilmente nombrados y confrontados. Hay una ligereza en el viaje. Se convierten, para el mundo, en un faro silencioso de posibilidades humanas, un testimonio de que la excelencia moral no es una utopía, sino la base de una vida ricamente vivida y compartida. La claridad que surge de la razón y el reconocimiento no solo se ve, se siente, se vive y se exhala. Esta es la culminación del viaje, donde la filosofía se hace carne y el propósito se convierte en el aire que respiran. Quien regresa a su propio centro y encuentra allí el espejo de su alma en los demás, encuentra la fuerza que nunca perdió. Aristóteles dijo que el alma florece cuando elige el equilibrio, y este florecimiento se maximiza y se sostiene cuando se comparte la elección. Sus vidas, a partir de ese momento, son una oda práctica a la racionalidad y la bondad. Si estas palabras iluminaron algo en ti, si trajeron una nueva perspectiva sobre lo que significa buscar tu telos junto a alguien que entiende su esencia, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, reflexionemos juntos, crezcamos juntos, y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si deseas continuar este viaje de conciencia y profundización filosófica, donde la razón poética guía cada paso de introspección, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar, lejos del ruido y cerca de la esencia. El viaje del despertar continúa.